Las nuevas tecnologías en el descorche. Esta es la Covelex 1318. Apareció en 2019, pero ya ha desaparecido. La vamos a ver luego en el campo. Ahora mismo Amorim compró la patente y tiene esta máquina que es más robusta, más desarrollada, mejor, pero solo la puede usar él. No está a la venta, ni en alquiler, ni nada. Las pinzas, una herramienta que desarrollamos nosotros para complementar las máquinas, porque las máquinas cortan, pero el corcho sigue ahí. La pinza lo que hace es ahuecar, facilita el desprendimiento. Ahora lo vais a ver en una demostración que os haremos en campo. Amorim la ha desarrollado en Portugal sobre una herramienta suiza, Felco, más robusta, mejor, porque la patente solo está en España. La presentamos en Portugal, pero el gobierno portugués, y con buen criterio, con el mismo criterio que si hubiera sido en España, no permitió que se patentase en Portugal, porque ya habían publicado, porque es nuestro deber y nos lo piden nuestros superiores, publicar lo que vamos investigando. Entonces, esta pinza o tenaza corchera, pues la verdad es que está muy bien, ahueca. Y luego nosotros hemos estado inventando y desarrollando esta palanca tecnológica. Aquí tenéis a Francisco Rubio, que os la va a enseñar en campo, que complementa el trabajo de máquina y tenaza. Y tiene prácticamente las mismas utilidades que la hacha corchera, excepto el corte, que ya lo hace la máquina. Ahora mismo, en los tiempos de cada operación, con el descorche mecanizado nos permite una cosa nueva, que es el corte con la máquina. Lo podemos hacer desde finales de invierno hasta primavera, incluso en el otoño previo al descorche. Lo hemos hecho, lo hemos probado, hemos hecho ensayos y va muy bien. Incluso en descorches aquí en Andalucía y en Extremadura se han hecho y ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque luego vienen las tenazas que tienen mucha fuerza, 200 kilos en la punta, y acaban de complementar la operación. En la distribución de los tiempos nos lleva a una nueva composición de la cuadrilla de descorche. En un equipo de 10 trabajadores tendríamos 5 sacadores con maquinaria, 2 sacadores con tenaza, 2 con palanca y un recogedor. Y seguramente los que lleven palanca también llevarían necesariamente también hacha. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías nos llegan a todos los lados. Entonces, una parte del descorche hay que complementarla con hacha. En cuanto a productividad, el hacha normalmente, por término medio, tiene una productividad de 114 kilos por persona y hora. Máquinas antiguas ya empezaron a subir y ahora mismo la Covelex, la que vais a ver en campo, tiene en los ensayos que hicimos nosotros en 2020, pues del orden de 236 kilos por persona y hora, sin despeinarse. Tampoco nos pegamos ninguna pared. Incluso en el desbornizado, que el bornizo normalmente la productividad es mucho menor porque, digamos, es un corcho que tiene menos densidad y se saca menos cantidad. En el desbornizado hemos tenido productividades de 130 kilos por metro, lo cual pues también tiene muchas ventajas. El descorche tiene todavía inconvenientes y con el tiempo pues llegará. Lo fundamental, la profesionalización. Ahora no hay chicos que quieran empezar a aprender con hacha, hay muy pocos y eso es crucial. No hay mujeres prácticamente en la profesión de sacadora, hay muy pocas. Yo he visto 2 en toda mi vida y llevo 27 años trabajando en el Instituto del Corcho. Las máquinas van a permitir a la mujer, porque ya es cuestión de usar la inteligencia, no la fuerza. Y en eso la inteligencia, las mujeres, creo que no. Y era todo lo que creo. Creo que quizá podamos hablar de la última del carnet de sacador, o en campo, o en el coffee break, o en donde a ti te apetezca.
Tenemos unas últimas preguntas por aquí. Vamos a hacerlo rápidamente. Bueno,